innan trion har satts ihop. Men i förrgår spelade en kille på pianot nere i Sydney, Australien. Har flugit i 42 timmar för att komma och ge er det bästa. Så vi har en ny man på pianot. Låt honom få en jättevarm applåd. Han har bara varit här i 2 timmar. Jim McNeely! ¡Epa arriba! ¡Vamos allá! Dando fuerza esta mañana y soltándola. Y ustedes, señores míos y señoras mías, se dirán, ¿con qué fuerza llegas hoy? Más que tener fuerza, digamos que lo parece. Son cosas diferentes. Y bueno, lo cierto es que es muy diferente. El estado de ánimo en el que estoy es bastante triste y estoy un poco deprimido. Estuve llorando y todo. Es decir, he tenido incluso algunos pensamientos de estos de quitarse de en medio y todo. Pero así es. La verdad es que estoy pasando por una situación económica bastante deprimente. Y además tengo ganas a veces de acabar con todo. Y bueno, ¿qué les voy a contar? De todas formas, es verdad que al hablar así, pues quieras que no, te olvidas de esas cosas, sobre todo porque tienes que hacer un esfuerzo en el que estás sacando toda tu pasión afuera. Y a fuerte de desgañitarte, pues acabas saliendo de ti. Entonces dejas de ser tú mismo para ser una especie de personaje más o menos público. Es decir, una fachada, un escaparate. En el carnaval la gente se disfraza. Y yo aquí también me tengo que disfrazar. De eso se trata, amigos, de hacer el idiota, el ridículo, y no sentir vergüenza. E incluso sentirla, ¿y qué más da? Se siente y ya está. Hay que darse poca importancia en esta vida, que sí. Porque de otra manera te puedes caer de con todo el equipo del andamio más alto. La vida es un carnaval. Eso me gustaría a mí, vivir como en un carnaval, en el cual las máscaras, las narizotas de pega, las gafas, los colores en el pelo, hagan tomarnos poco en serio por una vez. Y bien, tras esta filosofía de andar por casa, intentaremos un aperçu, es decir, una especie de aproximación, pero bastante definitoria, o dicho de otro modo, clara y útil para vosotros, una aproximación a Simone de Beauvoir, una mirada desde arriba de lo que representa su obra, su figura y también una mirada a una obra en particular. Simone de Beauvoir era una mujer de tradición familiar católica. La madre era católica. Ella, en cambio, con el tiempo se hizo lo contrario, atea. Entonces su posición estaría más o menos en estos vértices: ateísmo, socialismo, existencialismo. Su pareja era el más alto representante, Sartre. Pero escuchen bien, redoble. Es una de las mayores representantes y de las personas más influyentes en la historia del feminismo. La idiosincrasia de esta autora está bastante marcada por la época en que vivió, en que escribió. Es una autora total,
una obra literaria extensa y variada. Toca la novela, toca el ensayo, autobiografía, hay bastante. Hay relatos, hay novelas. Su obra más característica es El segundo sexo. Es una obra icónica del feminismo y, por tanto, un icono literario del siglo XX. Es un ensayo de unas 700 páginas, pero, como siempre, tomando pie en la vida real. Esa es una de las características de esta autora. Es un libraco con dos partes. Este estudio, este análisis profundo, viene a sostener que la mujer es un constructo social, por tanto una invención, una convención. La mujer no nace, se hace. Repito, es una construcción histórica, social, cultural. La sociedad define al hombre como lo esencial. No se nace mujer. Partió de una conversación con Sartre, que era su pareja, en la cual le invitó a reflexionar sobre lo que significaba ser mujer. Otra idea fundamental del libro es que es como alguien, la mujer, que se define no por su cuenta, sino por respeto, en relación a ¿quién va a ser? Tratatatán, el hombre. Me parece que es algo demasiado obvio, por mucho que lo niegue quien lo quiera negar. Sabemos que la mujer surge de la costilla de. Ello no viene sino a confirmar lo que dice Simone de Beauvoir, que ya está marcada la mujer culturalmente. Ese constructo cultural, porque al fin y al cabo es un constructo cultural. La religión es cultura, pero no en el sentido, en este caso, positivo. Por algo se le llama la iglesia temporal. Vale, el segundo sexo une filosofía con literatura, con análisis social, y es un mix que vamos a ver a lo largo de toda su obra. Esta del 64, una obrilla de unos 100 y pocas páginas, y bueno, habla sobre los últimos tiempos de su madre, después del deterioro, durante el deterioro final, en el hospital, las reflexiones que surgen, los recuerdos. Es la hermana de ella que también va a visitarla, Poupette, que era una pintora importante. Esta importante autora de alcance transversal, al igual que Sartre, unió la escritura con el análisis de una sociedad, un diagnóstico, una disección. Eso sí, no desde un punto de vista científico. Lo que ella transmite, sus percepciones, sus ideas, tienen una relación con lo vivido, con lo social. No se quedan en meras elucubraciones ontológicas. Y cuidado, porque su importancia, además de transversal, como he dicho, es decir, de alguna manera mundial, y que afecta a algo global, también porque concierne a todo tipo de clases sociales. Y es que esa idea que tenemos de Francia como baluarte, como ejemplo de la libertad, que sobre todo se dio en los 60 y 70 y que ya venía de los 50, se debe en parte también a estas figuras. Es decir, si por ejemplo una Brigitte Bardot es la imagen visual de Francia, cuando aparece desnuda, envuelta con la bandera francesa de una manera un poco provocadora y al mismo tiempo totalmente convencional, porque claro, al fin y al cabo, envolverse con la bandera de tu país es solo decir os amo a todos. Pero claro, había una base también intelectual, ¿no?, que es la que permite que luego surjan estas otras figuras en el Star System. Entonces la mejor Francia, o una de las mejores Francias de la historia, está en esos años. Y como dijo De Gaulle, dijo: Francia es la Bardot, la Torre Eiffel y yo. Bueno, yo puedo decir ahora, porque se me acaba de ocurrir, que la Bardot es la parte escaparate y pop de Simone de Beauvoir. Es decir, si ella dice que la mujer es solo una invención, además una invención de otros,
y que está colocada en tal lugar y que es una prisión, está provocando de alguna manera que la mujer se libere y le está ayudando. Mientras tanto, en España ya he hecho un podcast sobre eso, sobre el libro Usos amorosos de la posguerra española de Carmen Martín Gaite. Estábamos, digamos, en las antípodas. Y cómo no, aquí las mujeres decían: las francesas, menudas pelandruscas. Entre tanto, ¿qué hacían y qué pensaban y decían las francesas? Dejad que los niños se acerquen a mí, o si no, ya voy yo misma. Eso, de todas formas, no necesariamente es aceptado por todos los sectores sociales, ni siquiera en Francia. Aunque quieras que no, tiene una influencia que conocemos todos a nivel bastante general en la mentalidad francesa. Bien, Simone de Beauvoir hace, sí, teoría, pero siempre a partir de hechos, de situaciones, de vivencias, de realidad. ¿Y qué le permite encarnar esas ideas? Pues la literatura, obviamente. Es como si fueran parábolas. Entonces el libro que vamos a ver ahora, de una muerte muy dulce, está transmitiendo algo, pero sin decirlo directamente. Es bastante pudorosa, pero también en el no juzgar, en el describir mostrando algo. Podemos decir que esta escritora se caracteriza por pensar filosóficamente, observa sociológicamente y escribe literariamente. Esa triple mirada la hace única en la cultura francesa. De sus muchas obras, otra sería Los mandarines, en que habla de la inteligencia del París de esa época, los mandarines, y que ganó el premio Goncourt. Ya solo por el título se puede presagiar que hay una crítica, a pesar de que entre ellos está ella misma. Y otro libro importante sería La vejez, de 1970. No voy a decir nada sobre este libro, pero diré que también hay una crítica social y, por supuesto, hacia el trato que se da al anciano, a la anciana. ¿Qué es la literatura? Pues la literatura, desde mi punto de vista, es un arte. Existe también la palabra genérica, literatura sobre esto, literatura sobre aquello. Es un derivado de letra. Pero yo, desde un principio, he abierto un podcast que hablaba de literatura como arte. Es un arte en el cual se incluyen muchas disciplinas, como dije, quizás todas. Pero el pensamiento no es la literatura. Algunos reducen la literatura a pensamiento y a partir de ahí establecen sus axiomas. Es algo reductivo. Y lo bueno, además, es que cada escritor tiene su propia idiosincrasia, su propio mundo, su propia forma de ser. Y es lo que lo diferencia de la ciencia, del ensayo, etc. ¿En Simone de Beauvoir hay más pensamiento? Pues probablemente sí. Pero es que Simone de Beauvoir hace literatura. Y la literatura de Simone de Beauvoir tiene pensamiento, pero por debajo de lo que es la vida, la vivencia, la escena, la relación. Y en este libro es así. Claro que hay un sentido por detrás, pero yo creo que empieza y acaba en la literatura. El verdadero sentido. Luego hay otras explicaciones. Claro que está hablando de su madre, que está en un proceso de deterioro final y que se ve en un espejo, que es ella misma, que es la vejez, que es las relaciones, que es el pasado, que es que de repente su madre deja de ser un papel, un rol, y es de repente, quizás demasiado tarde, se da cuenta, una persona. Pero ella, en todo caso, no es que esté pensando en eso cuando está haciendo la obra, está relatando unas vivencias. Es más, ella se lanza poco a emitir no solo juicios, sino reflexiones. Cuenta cosas de su vida. Y tú a partir de ahí deduces, claro. Ella lo que cuenta lo hace desde una posición más bien analítica, más bien neutra. Es bastante rigurosa, aunque no tiene esa ambición rigurosa de un científico, obviamente. Y sin embargo no está exenta de luz. Y en parte esa luz está también en la escritura misma, en el ritmo, que tiene que ver con una sintaxis, como dije antes, que se hace fluida.
se hace dinámica porque, por ejemplo, mezcla frases cortas con otras menos cortas, aunque no suelen ser particularmente largas, como en Proust. Mezcla el orden de los elementos sintácticos y, por ejemplo, usa cosas que nosotros hemos olvidado mucho, y es que hay funciones también en nuestra lengua, de hecho son parecidas, como el participio y el gerundio, que pueden tener un sentido subordinado de tipo concesivo de otros tipos. No sé, por ejemplo, amargada como estaba, salía a la calle a bailar. ¿El sentido cuál es? Amargada, aunque estaba amargada, o por muy amargada que estuviera, salía a la calle. Es decir, usar ahí el gerundio, el participio, en muchos sentidos subordinados, pues hace la frase menos pesada, obviamente. Pues ellos lo usan mucho. Ella lo usa. Claro, eso no es un uso exactamente coloquial, porque en la lengua hablada no es que se use tanto, pero sí da al lenguaje elasticidad. Lo hace más agradable de leer. Estamos viendo ahora que está de moda en muchas películas hablar de la eutanasia y bueno, quieren hablar de ese tema sin hacerlo particularmente grave, cosa con la que estoy de acuerdo. Pues en esta obra hay algo parecido, es decir, son los momentos finales de su madre y no lo cuenta con una gran pesadez en absoluto. No lo cuenta con un sentimiento trágico, sino con una mezcla de melancolía distante y respeto grande por la figura de su madre, sobre todo, un amor tenue y mucho respeto. El recorrido por su vida y por la relación con ella y con su hermana, la otra hermana, ¿no? Poupette, que era pintora, y luego con los demás alrededor. Es un intento de comprender. A ver, en sintonía con el existencialismo, que supuestamente es una filosofía devastadora, es decir, atea y que no cree en nada, como consecuencia además de las guerras mundiales que se habían sucedido y que habían devastado el continente. Aunque ahora, cuidado, hay teorías que dicen que el existencialismo, al contrario, estaba lleno de luz y de fe. Pero bueno, como decía, en sintonía con eso, de Beauvoir presenta el cuerpo, la decadencia del cuerpo, como si la desaparición de un cuerpo que no te responde, cada vez menos, porque hay un momento dado en que ya entra en franca decadencia. Es decir, que todavía está viva, pero ya es como un cadáver viviente a la vista, ¿no? A ver, yo lo que se me ocurre ahora mismo es pensar que no creo que fuera totalmente ateo nadie, igual que nadie puede ser completamente creyente. Si alguien fuera totalmente ateo, pues obviamente se iría. Nosotros cuando miramos el mundo, desde niños, lo vemos impregnado de alma. A medida que pasa el tiempo, le vemos menos alma quizás de manera progresiva, pero siempre tiene algo de ella, algo de alma. Ese alma en sí mismo ya es creer en algo. Es decir, si nosotros creíamos que es solo materia, no tendría ningún sentido el seguir respirando. No digo que no pudiéramos hacerlo si no quisiéramos, si quisiéramos. El problema es que no querríamos. Y eso, por ejemplo, es una de las diferencias entre el artista como personalidad, como alma, y el ChatGPT, ¿no? El ChatGPT es una mezcla inteligente de ingredientes. La peña se deja llevar por el ChatGPT, ya no me refiero ni siquiera a los que lo sirven, a los que lo usan, sino a los que lo reciben. ¿Cuánta gente está escuchando textos enteros hechos por ChatGPT y parece no darse cuenta? Además se ven a la legua. Hay que diferenciar entre el uso de ChatGPT o de la inteligencia artificial y el abuso. Bueno, el mismo título de la obra no es que sea muy trágico, una muerte muy dulce. Más allá de si es existencialismo o no, Sartre y... Bueno, Beauvoir, que estoy hablando de Beauvoir al fin y al cabo, no de Sartre. A ver, lo que representan en realidad es la libertad crítica. Socialmente, ellos representan una rebelión que tiene que ver con el pensamiento. Se puede incluir esta rebelión y este pensamiento dentro de una línea por la que es conocida el pensamiento francés, históricamente hablando, de siglos,
creo que se les puede incluir en una revolución ilustrada. Y hay que decirlo claro, es que Francia quizás sea la nación por excelencia europea, la que más representa a Europa. Y además, a sabiendas, además cogiendo ese peso y habiéndolo hecho de manera brillante a lo largo de ciertos momentos de su historia. Se podría decir que es como el pecho de Europa. La historia de Francia es un verdadero cruce, igual que su geografía. Y es un cruce tanto en el espacio como en el tiempo, porque ha sido capaz de hacer que la historia sufra inflexiones, la historia mundial. Y esa encarnación de lo que es, en fin, de Europa, la encarnación que ella asume de Europa, es decir, de este país, de este otro, que suelen estar a su alrededor, porque ella confina con casi nada. Inglaterra, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia, España y alguno más. Pero es que esa identidad, que por un lado es muy francesa, pero por otro lado es muy europea, no solo la aceptan, sino que ellos mismos la elaboran, la operan, la llevan a cabo. Si tú ves, te pongo un ejemplo muy sencillo, si tú ves los periódicos italianos, ves los periódicos españoles y ves los periódicos franceses, vas a notar que Francia está incluyendo en las noticias de manera mucho más, valga la redundancia, inclusiva a países de alrededor. O sea que a pesar de que se diga Francia es chauvinista, en realidad es la menos chauvinista de todas. Ahora, nacionalismo lo hay, claro que lo hay. Nacionalismo malo lo hay, claro que lo hay. Los nacionalismos son malos en general. Y es una tendencia muy fuerte que hay en el ser humano, igual que el racismo, igual que el machismo. Mira, estas tres vertientes tan negativas se podrían educar desde el principio. El mundo adelantaría cientos de años en una década. Digo desde el principio, me refiero a desde que se es niño, desde la más tierna edad. Y es que la identidad se crea en esos años. No daría un paso más, no le queda ya energía que gastar. Y hasta que vuelvas espera y no dirá que no. Inocente pasión. Eso que quiero que hagas así, hazlo así, díselo ya. Ciega de amor va perdiendo la fe entre tú y yo. No puede ser, dale tan solo una oportunidad para vivir, díselo ya. Ciega de amor. Bueno, pues nada. Volviendo al libro, que es lo que me hace hacer este podcast, el libro Une mort très douce, porque yo lo leo en francés, bueno, y porque prefiero mil veces, obviamente. El tema y su desarrollo, la última decadencia de la salud, del aspecto de la madre de Simone de Beauvoir, ante lo cual ella, que la va a ver al hospital, y en fin, está las visitas espaciadas, la alternancia con su hermana, las propias inquisiciones sobre qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, cuál es su evolución, qué doctor le trata, qué doctor no, las interrogaciones, la relación con ella. Entonces hace un recorrido por el pasado, ¿no? Por su vida. Claro, ¿quién es el narrador aquí? Pues obviamente una persona que no solo la ha conocido, la conoce, sino que la quiere. Es una especie de regalo de amor. Ahí está la diferencia entre un ensayo y la literatura. Esto es un ensayo, pero es literatura. La literatura incorpora, por ejemplo, esto, el sentimiento. Entonces preserva la memoria de ella, con algunos hechos que cuenta, algunas interpretaciones, ella también dentro. A veces, pues de manera viva. Eso es la literatura, eso es el arte. Es vibración, sentido y sentimiento, sensibilidad. Ella mantiene siempre cierta distancia, a pesar de que
El hecho de que sea pudorosa no quiere decir que no se note el sentimiento. Y más que hablar de ella, quiero hablar de la madre. Es una visión que incluye lo social, las decepciones, de manera indirecta las pruebas que la sociedad infligió a esta mujer. Y quizás haya un elemento que, sin estar muy marcado, sí que se puede decir que planea, ¿no? Y es que es una mujer que de alguna manera ha sido sometida. Aunque cuidado, no está marcado de manera exagerada, y también es verdad que ella también ha sometido a su manera a otras. O sea, no es que sea maniqueísmo en absoluto lo que encontramos en esta obra. Pero sí que en ciertos momentos toca, sin nombrarlo, cómo no, al patriarcado, sin nombrarlo. Es más, esa palabra creo que si existía no se usaba como hoy en día de manera tan marcada, ¿no? Como digo, nunca se descompensa, nunca se desequilibra hacia ningún tipo de sensiblería, sino que es una descripción llena de empatía. Un ejemplo, entre otros, por ejemplo, el marido de ella, de la madre, salía de farra, alguna vez volvía de madrugada, ella sabía de amantes de él, y ella no rompía el matrimonio, pero sí que su carácter se agriaba un poco, ¿no? En un momento dado, un amigo de su marido le hace la corte, de manera muy respetuosa, muy distante, pero le hace de alguna manera la corte, ¿no? Le dedica un libro. Y se lo dedica con estas palabras: a F. de Beauvoir, cuya vida me resulta admirable. Esto lo digo yo. Yo creo que ese tipo de admiración lo podemos entender muy bien. Es como la admiración hacia la castidad. Esto es lo que dice Simone de Beauvoir. Ambiguo homenaje. Merecía su admiración por borrarse de la posibilidad de tener admiradores. Bien, esta contradicción íntima es parecida a la que en el podcast sobre Proust empiezo el podcast hablando de otra contradicción, de otro sinsentido, sobre lo que la aristocracia llamaba ser educado. O sea, yo te admiro por tu integridad santa. O sea, por estar fuera de dimes y diretes. Si recordamos la serie Juncal, lo digo porque es un ejemplo que me viene a la cabeza. Juncal, que es un torero que deviene en pícaro, desubicado, que roba patatas en los bares y duerme en los portales con un maletón, solo lanza un tiento a su exmujer, no la última con la que estuvo unos 20 años, sino la anterior, con la que tuvo familia, de la cual tuvo un hijo que ahora es torero renombrado. Por supuesto, dada su situación, el golpe maestro para este Juncal sería atacar al coso principal y ligarse a su ex. Pero solo le echa un tiento y ante la respuesta de ella, él ya le dice a alguien por ahí, lo dice ella misma, demasiado mujer de una vez. Es decir, de alguna manera la mujer tiene un espacio sagrado, pero ese espacio sagrado es ambiguo, porque es una manera de darle pátina de santidad y de hermosura al lugar donde tú la estás poniendo de encerrada. Y de hecho, ¿qué es un altar? Daos cuenta de que en la tradición religiosa española todo eran celdas, puertas que se cierran. Y lo bueno es que el hombre, al recibir esa herencia de machismo, no tiene más remedio, no es capaz de deshacerse de ella. Por eso he dicho antes lo de la educación. El hombre tiende a encerrar a la mujer. Es duro, pero es. Street smart, PhD, dropped out for a slanging degree. Not on me, keep the doubles off me, cause we was living in hell, couldn't afford property. Little nigga getting fronted from OGs. OZ or Reggie bagged up in the pelly. In the school hallway on the burnout Sully. Leaving out of class early, caught a sale for 20. How long will it last? Never ending race. Chasing cash, one lane going wrong way till I crash. Teacher found my sack going nowhere fast. Tell me what I don't know. Last night homie got killed at the liquor store. Shot my nigga on the way to get a swisher. Breaking down the weed when the call got received.
We were so ambitious, all we really wanted was New Jordan and some bitches. Flashing bank rolls in the club, taking pictures, thinking we was grown men, really love niggas. Jumping dope fiends, that's owing us for credit. Taking turns, catching shells, things copacetic. Slice your tomato with your oils for the lettuce. Running through the sack of D, sorta like Jerome Bettis. Now I eat it, the outcome. Hook hit the block, hit the stash, and they found some. Lock us all up for a bag of some pistols. Now we in the county writing letters, I miss you. Tell me what I don't know. Hook, Ray,